viendo interfaces y estábamos jugando con la parte de los listeners. Nos dimos cuenta que podemos crear una sola clase listener para elementos que comparten en la misma acción o que pueden detonar los mismos eventos que escuchan esos listeners. Básicamente, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, una vez que tenemos la interfaz gráfica, identificar cuál es la clase que nos va a servir a nosotros para interactuar con ella, dependiendo de los eventos. Por ejemplo, si estamos hablando que ocupamos nosotros hacer un videojuego y queremos utilizar las teclas para que se lean los comandos de movimiento, pues vamos a ocupar alguna clase que esté especializada en ese tipo de eventos. En el caso de Java existe la clase KeyListener. ¿Y cuáles son los métodos que hay que personalizar? Estos de acá. Si nosotros ocupamos trabajar con el ratón, pues ocupamos un mouse listener. Si nosotros ocupamos el movimiento del ratón, que no solo es los clics del ratón, pues ocupamos este listener de acá. Se los tienen que memorizar. Siempre les voy a insistir en que a menos que ustedes se dediquen a trabajar en interfaces de Java, no es necesario. Eso ustedes lo pueden consultar. Tengo tal componente, cuáles son los listeners. Y de hecho, cuando ustedes tienen un programa, ¿ok? Cuando ustedes tienen un programa, digamos acá, nosotros tenemos un componente JPanel. Vamos a hacer esto más grande. Nosotros tenemos un componente JPanel, ¿bien? Panel 1, por ejemplo. Pues entonces, cuando nosotros le añadimos el listener, ¿ok? Le vamos a dar aquí al panel. Entonces, nosotros vemos los tipos de listener que ya tiene. Ancestor Listener, Bed o Able Change Listener, Component Listener y Container Listener son clases genéricas, son las clases de la jerarquía. Focus Listener, ¿ok? Entonces, tienen opciones con diferentes listeners, porque como es un panel, por ejemplo, puedo escuchar los clics del ratón. Aquí tenemos mouse listener. Puedo escuchar si el ratón, el cursero, se coloca encima de él. Sorry, tuve que quitarlo porque tuve una notificación en Teams. ¿Dónde estaba? Acá, si es el movimiento del ratón, pues entonces tenemos el mouse motion listener. Si lo que yo quiero es la ruedita del ratón, el mouse wheel listener. Hay mouse para gamers, hay teclados para gamers y hay configuraciones especiales. Pues habría que ver si existe alguna librería que me permita trabajar con esas configuraciones. La librería se coloca con el driver, se empareja con el driver y lo podemos utilizar. Ustedes para el proyecto tienen que crear gráficas, tienen los KPI, tienen que crear gráficas, pues ya vieron que tienen que instalar una librería que no forma parte de la librería estándar. Si ustedes quieren generar un token en el modelo de lenguaje de su preferencia y luego, mediante un cuadro de texto, obtener la pregunta del usuario, mandarle al modelo de lenguaje la pregunta y obtener la respuesta para mostrarla en una ventana de ustedes y no en un navegador, pues van a ocupar importar una librería o agregar al proyecto una librería de terceros. O sea, no importa lo que usted quiera hacer, en el caso de programación orientada a objetos, es casi seguro que ya existe una librería para facilitarle el trabajo. El inconveniente, en primer lugar, usted agarra la librería y se va a centrar en los métodos que puede utilizar. ¿Qué métodos tiene disponibles? ¿Qué parámetros le tiene que pasar? ¿Qué me van a devolver? Pero usted no sabe cómo está programado. No sabe dentro de la función qué es lo que está pasando, si es lo más óptimo, si tiene algún script oculto por ahí, que esa es una de las pegas de seguridad informática, que la gente se queja y mucha gente se queja de eso, por ejemplo, en lenguajes como Python, que Python tiene una cantidad de librerías para lo que usted quiera, pero la gente le dice, ok, a veces hay 2, 3 librerías para lo mismo, ¿cuál es mejor?
pues la que sea más eficiente, ¿no? Aquella cuyas funciones sean orden constante o por lo menos n logaritmo de n para poder utilizarlas, pero usted las tiene que probar. Y como usted no sabe cómo están construidos, pues la curva de aprendizaje, si son sistemas sensibles, usted está protegiendo información, tiene que ir a estudiar el código fuente de la librería. ¿Ok? Bien. Entonces, dependiendo del componente, las acciones que detecta ese componente. Dependiendo de las acciones, el listener que voy a tener que utilizar. Lo que nosotros tendríamos que hacer ahora, y cuando digo nosotros, es ustedes, es diseñar los formularios, diseñar los paneles, explorar qué componentes van a utilizar. Van a utilizar botones de radio, van a utilizar botones de casillas de verificación, combo box, van a utilizar listas, van a utilizar tablas, van a utilizar iconos, van a utilizar imágenes, van a utilizar videos, cuadros de texto de contraseña, todos los componentes que hay, deslizadores para poder subir, bajar el volumen, marquesinas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ustedes tienen que hacer ahora es buscar el componente JavaSwing que me permite a mí utilizar eso en mi interfaz gráfica y luego cuáles son los listeners asociados. Y una vez que tengo los listeners, ustedes saben que le pasan como parámetro al método un objeto de una clase event, pues entonces, ¿qué es lo que me ofrece ese event para trabajar con ellos? Son muchísimos los componentes. Si el curso se dedicara exclusivamente a interfaces gráficas, pero acuérdense que nosotros aprendimos PO, aprendimos UML, aprendimos excepciones, nos hace falta todavía ver la parte de pegarnos a la base de datos y JavaScript, entonces no nos da tiempo de explorar todos y cada uno a fondo. Eso pues ya les toca a ustedes. Tienen la documentación, tienen a Vivi, la tutora creada con IA, que ella es especialista en JavaSwing, que es para este curso. Tienen inteligencia artificial ustedes para crear sus propios consultores y tutores. Tienen un montón de videos, tienen TikTok, etc. O sea, hay libros, hay una increíble cantidad de documentación que ustedes pueden explorar. Los principios ya se lo saben. Para crear un componente tengo que instanciarlo. ¿Cuál es la clase? ¿Cuál es el constructor? ¿Qué métodos tengo para darle los atributos? ¿Qué atributos le puedo cambiar? ¿Qué información puedo obtener? Sus setter y sus getter. Luego, ¿cuáles son los listeners que puedo utilizar con ese componente? Y así de simple, ¿ok? Así de simple. En este caso, por ejemplo, estamos presentando botones. La clase que nosotros hemos utilizado es JButton, pero también tenemos JToggleButton, que es un botón seleccionable. Cuando se pulsa, se mantiene pulsado. Por ejemplo, aquí en el menú de Ubuntu, aquí tengo la internet cableado, tengo el Bluetooth y vean que lo presiono, luz nocturna, lo presiono y se queda presionado. Ese es un botón de ese estilo, ¿ok? Hasta que yo lo vuelva a tocar, se quita la parte de estar seleccionado. Obviamente, entonces, este tipo de botón va a tener un estado, si está seleccionado o no. Si el botón está seleccionado, puedo hacer cualquier otra cosa. Si el botón lo seleccionan, si el botón le quitan el estado de seleccionado, entonces ustedes ya programan las acciones. JCheckbox es una especialización de estos Togglebutton que implementa las casillas de verificación, estas cuadraditas. Ustedes las van a tener que agrupar y en cada grupo pueden marcar cuantas ustedes quieran. Los Radio Button también los van a agrupar, pero a diferencia de los checkbox, en un grupo ustedes solo pueden tener un botón de radio seleccionado a la vez y eso usted ya lo sabe, ya ha interactuado con estos componentes. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer entonces? Buscar el componente que utiliza, cuáles son los constructores para saber cómo inicializarlo, luego los setter y los getter, y finalmente, qué interfaz de listener tiene que implementar y dentro de esa interfaz,
cuál es el método al que le va a hacer override. Y ese método va a recibir siempre un objeto del tipo event, un object event, puede ser cualquier tipo de evento, y con la información que me da este event, yo puedo programar mucho más fácil la interacción. ¿Ok? Aquí tenemos action perform, action event, y nosotros vemos que estamos utilizando este objeto. Este método action perform venía de implementar la interfaz action listener. Tenemos unos ejemplos así que vamos a pasar rápidos. Por ejemplo, el botón, nosotros solo le hemos puesto texto al botón, pero le podemos poner también una imagen. Directamente desde el constructor le podemos poner una imagen, desde el constructor le podemos poner un texto, una imagen y le podemos poner más cosas. Como les digo, esto ya depende de que usted vaya revisando la documentación y esto es igual para todos los lenguajes de programación. Usted está trabajando en Ruby y está trabajando con un sensor de temperatura y usted quiere que cuando el sensor de temperatura marque cierta temperatura, suene una alarma. Entonces tenemos la bocina y tenemos el sensor. Bueno, si estoy trabajando en Ruby, tiene que haber alguna librería que me permita comunicarme con el sensor. El sensor es un objeto y ese sensor pues ha de tener los métodos obtener temperatura leída. Voy a tener que hacer un ciclo mientras sea cierto, estar leyendo la temperatura del sensor. Cuando esa temperatura llegue a cierto nivel, pues entonces tengo una instancia del objeto bocina y hago sonar la bocina. Hay un método para que la bocina suene. ¿Se están dando cuenta? Como ustedes piensan en la vida real, es como el sistema tiene que funcionar. Eso es lo interesante y es lo bonito de la programación orientada a objetos. Y en tiempo de ejecución, usted lo que tiene son objetos comunicándose entre sí mediante paso de mensajes. Si tengo varios objetos y todos son hijos del mismo padre, pues entonces yo puedo tener arreglos heterogéneos, ¿sí? Porque como todos son del mismo padre, pero cada hijo va a funcionar diferente. Por eso es que es fácil crear simuladores, por eso es que es fácil interactuar con hardware, por eso es que es fácil programar sistemas muy rápido con programación orientada a objetos. ¿Cuál es el problema? Que en aplicaciones pequeñas, haga un programa que le pida al usuario un número y dibuje un cuadrado con asteriscos. Si era un programa chiquito de esos, una cantidad de código que vamos a hacer, porque hay que crear la clase, hay que instanciar el constructor, hay que crear los métodos, luego qué mensaje le vamos a mandar nosotros a ese objeto para que dibuje un cuadrado. Para cosas muy pequeñas, la programación orientada a objetos exige mucho código. Paradójicamente, para cosas muy grandes, exigen menos código. Y ese es el de los atractivos que hemos estado viendo. JLabel, pues lo mismo, dependiendo del JLabel, cuáles son los constructores que tiene. Solo le puedo mandar un texto y cómo lo voy a alinear, solo el texto, un icono y un alineamiento, un icono, un texto y un alineamiento. Puedo entonces yo también saber luego cuáles son sus setter y sus getter y de la misma manera cuál es el listener que escuchan los labels y cuáles son los métodos que tengo que sobrecargar. Los campos de texto, generalmente nosotros usamos columnas, pero vimos en el caso del convertidor que le podíamos poner un texto y una cantidad de columnas. ¿Ok? Para ponerle texto, tenemos los setters. Para obtener el texto, tenemos los getters. Para agregarlo a un panel, el panel tiene el método add. Dependiendo del componente, cómo usted lo va a utilizar. Los JComboBox, estos combos de aquí, estos cuadros de lista, para crearlo, pues de mi clase JComboBox, voy a ocupar un objeto llamado ch1. Para poder instanciarlo, creo un objeto dinámico de la clase JComboBox, mandando a llamar al constructor. Ahora, ya he creado el ComboBox, pero al ComboBox le tengo que poner elementos. Pues entonces vamos a utilizar el método addItem y qué objeto elemento es el que le vamos a poner. En este caso le estamos colocando cadenas, estamos colocando string. Luego, quiero registrar un listener.
Pues bueno, él tiene el item listener, porque una cosa es hacerle clic a este botoncito para que se despliegue y otra cosa es elegir un ítem. Vean que tiene cierta lógica. Para poder agregarle un ítem, utilizamos add item, ¿ok? Ahora, si yo quiero acciones sobre el combo box, pues tengo el action listener. Pero si yo necesito acciones sobre los ítems que tiene este combo box, pues entonces voy a ocupar un item listener. Interesante que yo también tengo get selected index. Es decir, cuando usted está agarrando, ya sabe usted que tiene una lista, tiene por dentro una estructura de datos lineal, estamos añadiendo elementos, pues este está en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2. Yo puedo saber cuál fue el elemento elegido por el índice o también lo puedo elegir directamente regresándome ese ítem. Porque vean que cuando nosotros le damos add item, le mandamos un objeto. Si yo digo get item, pues me va a dar el objeto que tenía seleccionado. Entonces, vamos a implementar en la clase que tenga el listener, el item listener. ¿Y cuál es el método? Item state change. Es decir, cambió el estado de un ítem de no seleccionado a seleccionado. ¿Qué objeto? Pues vean que siempre les dije, es un evento, un object event, pues es un evento de ítems. Y ahí ustedes, pues entonces, simple y sencillamente, crean el objeto, le agregan el listener y luego crean la clase con el listener y el método al que le hacen override para poder manipular el evento. Los cuadros de lista es un espacio donde yo estoy listando elementos. No es una tabla, es un cuadro de lista. JList, vacío, el constructor vacío, o le puedo dar un arreglo de objetos, porque como es una lista, tiene varios elementos. Pues yo le puedo dar el JList vacío o le puedo dar directamente un array. Por ejemplo, puedo crear el arreglo cosas del tipo string que dice opción 1, opción 2, opción 3 y luego creo el JList L2, new JList y le paso este string. Eso es lo que va a tener por dentro. ¿Qué va a registrar? Un add list selection listener. Una selección en la lista, selección de lista, y ese es el listener. A diferencia del combo box, que yo tengo items, yo aquí lo que tengo son elementos de la lista. Pero igual, get selected índices. ¿Cuáles son los índices que he seleccionado? Sobre los cuadros de lista, sobre estos JList, hay algo bien interesante. Ustedes pueden habilitarlos para que solo puedan seleccionar un elemento o que puedan seleccionar varios elementos. Por ejemplo, si yo estoy aquí en el curso, vamos a abrir el curso de programación intermedia y nos vamos a grupos, yo aquí puedo seleccionar un grupo, pero si presiono control, puedo seleccionar varios. Este es un JList. Estos son JList. Selecciono un elemento o selecciono varios. Y eso es algo que usted configura cuando crea el JList. Si lo va a permitir elegir múltiples eventos con el control o no. Entonces, implementamos una clase, en una clase de la interfaz list selection listener y el método es value change. Y aquí ustedes lo pueden ver. Tenemos la clase oyente lista que implementa ese listener y le hacemos override no a un action perform, sino a un value change. ¿Por qué? Porque si cambió algo en la lista, yo lo puedo manipular. Un scroll bar es exactamente igual. Tenemos que buscar cómo funciona el constructor, tenemos que buscar qué es el listener que utiliza y luego cuando creamos una clase le implementamos ese listener y dependiendo del listener el método que hay que tocar. Y estos métodos siempre reciben un objeto de la clase Object Event. En este caso, Adjustment Event. ¿Por qué? Porque está ajustando la posición.
Por eso tiene un adjustment listener. Está escuchando que usted está ajustando o que se está desplazando en la posición. Veamos este ejemplo de acá, ¿ok? Acá lo que nosotros tenemos es un J-frame. Ya a estas alturas del partido, eso para nosotros es una obviedad. Tenemos aquí un label que dice opción 2. Tenemos aquí un label que dice elegir. Tenemos un J-combo box y tenemos un scroll. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a disponer? Ah, bueno, podríamos el J-frame ponerle un layout, un grid layout en la parte norte, ¿ok? Poner un panel 1 que tenga una fila y 3 columnas, ¿ok? Y luego en la parte sur o en la parte centro colocar este label de acá. Es una manera de hacerlo, ¿ok? Los layout manager, ustedes ya eso ya los conocen, ¿ok? Bien, vamos a ver acá. Pues creamos dos paneles, panel 1 y panel 2. Y creamos dos JLabel, label 1 y message. Vamos a crear un combo box, SH1, y tenemos un arreglo de string llamado lista, con 5 opciones. Creamos un J scroll bar, barra 1, creamos una fuente, y no sé por qué creamos un spinner, me imagino que en alguna clase le agregamos un spinner a eso. Un spinner es un cuadro de texto que tiene unos botones de arriba y abajo para sumar los números. Un spinner es esto de aquí, ¿ve? Aquí, esto es un spinner. Es un cuadro de texto que tiene este control acá para subir y bajar. Y solo puedo tener números en ese spinner. ¿Okay? Eso es un spinner. Bien. Ok. El constructor public combo y scroll. Creamos el JFrame adentro del constructor. No estamos utilizando el JFrame desde otro lado. Bien. Controls, lista, acción única y barra de desplazamiento. Bien. Creamos una nueva fuente, Ubuntu estilo 1, tamaño 24. Creamos un panel, grid layout, una fila, 4 columnas, gap horizontal de 10, gap vertical de 10. A este panel le ponemos un background gris claro. Creamos el label 1 que diga elegir y a ese label 1 le ponemos la fuente que ya hemos definido. Al panel le agregamos ese label 1. Primera fila, que es la única fila que tiene, primera columna. Ahora creamos un spinner, le damos un valor de 50 y le ponemos la fuente. Y al panel le agregamos el spinner. Ya llevamos 2 columnas. Creamos el combo box, le ponemos la fuente y miren que aquí el combo box yo le pude haber colocado al constructor el string lista directamente. O sea, yo pude haber dicho aquí combo box lista porque ya se sabía que lo puedo crear de esta manera. Ojo, ¿por qué es el warning? Porque los combo box como los array list son plantillas. Entonces yo aquí pues le digo vas a tener elementos del tipo string y vean que ya no me muestra ninguna advertencia. ¿Es obligatorio? No, por eso es que solo me lo muestra como warning y no como error, pero va. Al combo box le pongo esta fuente. Ahora hacemos un for, ¿ok? De i igual a 0 y menor que la longitud de la lista y a ese combo box le añadimos el ítem lista de su i. Pudimos haber hecho también for string, ¿ok? Sorry, string es con mayúscula en Java. For string s dentro de lista, ¿ok? Pudimos haber hecho eso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ch1 punto añadir item, ¿ok? Le añadimos el item. ¿Qué item le añadimos? S. ¿Ok? Pudimos haber hecho esto. De nuevo, aquí me está diciendo el warning porque yo no le dije que esto iba a ser de string. Si aquí yo vengo y le digo string, pues ya no debería demorarme el warning. Ay, yo darle con escribir string con minúscula aquí, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se lo definimos aquí arriba. Entonces, como no lo definimos, me está diciendo, hey, pero no me había dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes ven el warning, eso es lo que les está diciendo, ¿ok? Add an item to the item in this level work only if the JCombo box use a mutable data model. Utiliza un modelo de datos mutable. ¿Por qué? Porque lo puedo utilizar así, de tipo string, porque aquí no le puse ninguna restricción. Y ahí se va.
Lo puedo hacer con un for en objetos iterables o lo podemos hacer a la antigua. Recuerden que yo trato de en cada ejemplo tratar de tocar la mayor cantidad de temas vistos y la mayor cantidad de opciones, y de todas maneras ustedes luego pueden revisar la clase y pueden detenerse en algún punto. Esto lo hago a modo de repaso y para que tengamos siempre la conciencia de lo que está pasando. Ok, ahora, como es un combo box, ocupa un item listener. Pues aquí le agregamos el item listener, que la clase se llamaba oyente combo. Y añadimos ese combo box al panel 1. Ahora creamos la barra horizontal, la definimos horizontal, acá le podemos poner vertical si la queremos vertical, y le damos el valor, el mínimo, el máximo y el incremento. Ahora a esta barra le agregamos un listener, que va a ser un oyente barra, y agregamos en la cuarta columna del panel esa barra. El panel 2 va a ser un border layout, también va a ser gris claro, y el mensaje lo vamos a poner, el mensaje se llama mensaje y va a estar orillado a la izquierda, justificado a la izquierda. El mensaje va a tener un color de fuente azul y va a tener fuente. Añadimos ese mensaje en el norte en el panel 2. ¿Ok? A hola, que es el spinner, le agregamos un shape listener, que es el oyente del spinner. Al frame, en la parte norte le agregamos el panel 1 y en la parte sur le agregamos el panel 2. Le damos un tamaño de 600%. Decimos que cuando se instancie aparezca en el centro del escritorio activo, que sea visible. Y aquí lo mandamos a llamar. ¿Ok? Cuando nosotros lo instanciamos, pues eso es lo que tenemos. Un JFrame en cuyo content pane estamos metiendo dos paneles. El panel 2 tiene un border layout que en la posición norte tiene el texto mensaje. El panel 1 tiene un grid layout, que este grid layout tiene una fila y 4 columnas. En la primera columna tenemos un label. En la segunda columna tenemos un spinner con su fuente y su listener. En la tercera columna tenemos un combo box con su listener, ¿ok? Y en la última tenemos una barra de desplazamiento con su listener. Eso es todo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Si yo muevo el spinner, creo que el listener no está haciendo nada. Si encuentro la opción que yo elija me da la opción y el índice. La opción 1 está en la posición 0. La opción 5 está en la posición 4. Si yo muevo la barra, me dice el valor de la barra. Y habíamos dicho que eran incrementos de 1 en 1, desde 0 hasta 50. ¿Ven? Qué fácil, qué sencillo. Creamos el componente, le asociamos el listener, dejamos que el listener intercepte el evento y dependiendo del evento, vengo yo y hago alguna acción. Vamos a ver los listeners, ¿ok? Vamos a ver los listeners, claro que sí. Comenzamos con el combo box. Implementa un item listener. Y acuérdense de esto, o sea, si ustedes no se saben cuál es el nombre del método, no se preocupen. Aquí, por ejemplo, ponemos oyente combo 2 implement, vamos a darle un item listener, ¿ok? Si yo hago esto, me va a dar un error porque no le he dado override al método. Ah, pues no importa, implementar los métodos. ¿Qué método? Item state change. Ah, bueno, ahí está. Se los digo, no me lo tengo que aprender. O sea, ya el IDE me ayuda muchísimo con eso. Bien, acuérdense de utilizar las funciones del IDE por sobre autocompletar para no consumir tokens. Bien, oyente combo implementa item listener. Hacemos un override a este método que tiene este nombre y va a recibir un objeto de la clase XEvent. Y item event hereda de object event. ¿Ok? Bien, tenemos un entero que le vamos a llamar IND por índice y vean que este entero lo que agarra es el índice del combo box que fue seleccionado. No solo le di clic, sino que yo seleccioné un índice. Ok, cuando yo selecciono un ítem, me está dando el índice del ítem seleccionado. Ahora,
En mi label message le pongo el texto conversión de este entero a string más un espacio en blanco más string, ok, string value of IND. Eso es lo que estoy haciendo. Bien. IND es este entero de acá. ¿Ok? Es este entero de acá. Lo estoy convirtiendo en string y lo coloco después de acá. Acá convierto en string el texto. Ya sé que es un texto. Ya sé que me devuelve siempre un string. Por si no estoy viendo bien, este get selected item no es lo mismo que get selected index. Lo que pasa es que el ítem puede ser cualquier cosa. En este caso yo dije que era un string. Entonces, este es índice 0, este es índice 1. Selected item es opción 2, es una cadena, opción 2. Espacio en blanco, string value de este entero de aquí, que es el índice. Y eso es todo. ¿Ok? Vamos a ver ahora la barra, un adjustment listener. Hacemos el método adjustment value change que recibe un objeto evento llamado E. Creamos un valor que este valor va a ser igual a de mi barra get value. ¿Ven? El componente ya sabe cómo funciona. Yo solo ocupo setters y getters para interactuar con él. De la barra obtengo el valor. Ahora creo una cadena valor en barra más este valor entero acá. Y luego message sectext cat. Pude poner esto aquí adentro. ¿Pude poner esto aquí adentro? Claro que sí. Pero acuérdense que a mí me gusta hacer las cosas siempre diferentes por diferentes puntos de vista. ¿Qué es lo que estoy logrando con eso? Que esta variable valor me agarra de la barra el valor que tenga. ¿Y por qué me cambia mensaje? Porque aquí estoy diciendo que se cambie el mensaje. Valor en la barra más el valor que ya me había obtenido. Obviamente, si yo cambio de objeto, cambio de componente, este message pues tiene que variar porque su propio método me está pidiendo que haga un cambio en él. ¿Ok? Bien. El oyente spinner. Aquí está lo que pasa con el oyente spinner. Lo que pasa con el oyente spinner es que solo se creó, pero no tenía nada. ¿Cómo se llamaba el spinner? El spinner se llamaba hola. Veamos qué podemos hacer con hola.get. Get, podemos tener el value, podemos cambiarle el listener. Miren, el value me retorna un objeto, ¿ok? Get model, eso es uno, next value, el valor siguiente. Ah, ok, el valor anterior. Puedo agarrar el valor actual, el valor siguiente y el valor anterior. Ok, entonces hagamos acá, por ejemplo, un entero, valor igual que el otro, y esto va a ser igual a hola. Aquí le vamos a dar punto y coma. Y aquí me está dando un error porque lo tengo que convertir a entero. Hay que convertir en entero el objeto, claro que sí. Y ahora aquí, pues, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear una cadena y lo vamos a crear acá. Y hacemos esto y veamos si funciona. Stop and run, claro que sí. Veamos si funciona. De repente un spinner, no me acuerdo para qué lo habíamos colocado ahí. Entonces, si yo cambio acá, así, valor en la barra, no, es valor en el spinner. Vamos a ponerle aquí un más, vamos a ponerle aquí, luego de 2 puntos, es una obviedad, más, y vamos a poner acá valor 2, y luego vamos a crear aquí int, valor, vamos a crear acá un int, valor 2, que esto va a ser igual, convertimos en entero, de hola.get, hey, no leo, hola.get preview value era, ¿no? Sí, previous value, ¿ok? Para hacerlo más interesante. ¿Por qué me está dando error? ¿No me debería dar error? Claro que sí, lo corremos. Es una tonterita más. Entonces aquí me dice
51 luego del 50, 49 luego del 48. Obviamente ustedes, si aquí hay un valor en especial que quieran, lo pueden utilizar. Cuando yo aquí seleccione un ítem, ya sé qué ítem se seleccionó, pues entonces en este caso lo que ustedes deberían de poner es un bloque switch y dependiendo de la opción, lo que quieren que suceda. Consideraciones que no tienen que perder en cuenta. Ahorita estamos colocando estas clases dentro de la clase que tiene la interfaz gráfica. No necesariamente tiene que estar adentro. Pero si yo voy a tratar con los elementos de esta interfaz, tengo que hacerle sus setter y sus getter porque tienen que ser características. No pueden ser objetos locales del método constructor ni de ningún otro método. Eso yo creo que ha quedado claro desde el inicio. Y si ustedes se fijan, esto es repetitivo. Agarro yo un diseño, o sea, quiero este formulario, pues primero pienso en los contenedores, en el contenedor de grado superior, luego en los contenedores intermedios, después en el layout que le voy a poner a cada contenedor intermedio, en los componentes que voy a colocar ahí. Antes de colocar los componentes, creo los componentes y los personalizo con sus setters. Que les pongo el color, que le pongo la fuente, que le pongo la forma, que le pongo las restricciones, todo lo que yo quiera. Luego puedo, si voy a interactuar con él, agregarle un listener. Vaya, nosotros podemos, si esto tocase ser un proceso secuencial que vamos a hacerlo siempre de la misma forma, nosotros diríamos primero, crear el diseño. ¿Ok? ¿Puedo hacer esto más grande? No recuerdo. Dios. No recuerdo si podía ser la fuente más grande. XL, ¿ok? Primero creamos el diseño. Esa creación del diseño involucra identificar componentes y contenedores, ¿ok? Y contenedores. Que los contenedores, acuérdense que pueden ser contenedores de nivel intermedio o de primer nivel. Todavía no hemos visto ventanas de diálogo. Luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Crear los contenedores. Y aquí vienen sus layout manager, ¿ok? Aquí vienen los layout manager. Luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Crear los componentes y personalizarlos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Crear los listener, ¿ok? Las clases, crear las clases que implementan los listener y forzosamente tenemos que programar los métodos que reciben un objeto, object, event, ¿ok? Object, event. ¿Qué vamos a hacer después? Asociar a los componentes, las clases con los listener. Listener, ¿ok? Finalmente, vamos a agregar en los contenedores los componentes. ¿Sí? Es lo que hemos estado haciendo. Es lo que hemos estado haciendo sin problema. Ah, ok, ingeniero, pero es que aquí hay algo bien interesante. Nosotros vamos a crear, o moverme, sí. Nosotros vamos a crear una ventana. Y por ejemplo, acá lo que nosotros vamos a tener es la típica ventana de login. Aquí vamos a ponerle los cuadros de texto y aquí vamos a tener los botones y aquí lo que nosotros vamos a tener son los labels, nombre de usuario, contraseña, aceptar, cancelar. Sí, lo que yo tengo aquí es un panel que podría tener adentro dos paneles, eso ya no sabemos nosotros, pero el JFrame es el mismo. Si yo le doy a aceptar al botón, por ejemplo, yo puedo luego agarrar ese JFrame
y cambiarle el panel de adentro y colocar ahora un nuevo panel, que este panel tenga los botones para las acciones principales. ¿Por qué? Porque estoy pensando que la gente está más acostumbrada a trabajar con los celulares que a trabajar en otra cuestión. Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo tenía un panel 1 que tenía dentro un panel 2 y tenía dentro un panel 3. El panel 2 tenía los labels y los cuadros de texto, el panel 3 tenía los botones. Luego, este nuevo panel 4, lo que tiene adentro son 3 botones. Y lo que yo hice es que al JFrame, ¿ok? Al JFrame, primero le coloqué el panel 1, luego le quité el panel 1 y le coloqué el panel 4. Yo por eso les digo, ustedes los paneles, los formularios, no los piensen en una ventana, trabájenlo en un panel. Este es el formulario de inicio de sesión dentro del panel 1. Cuando yo lo necesite colocar en una ventana, se lo pongo. Si no lo ocupo, se lo quito. Pero este panel, todos sus componentes son atributos de la clase panel. Tienen su setter y sus getter. Entonces el JFrame le mete el panel y luego adentro del panel puede obtener con el setter y getter cada uno de los elementos, que es a lo que vamos, que es lo siguiente. ¿Ok? Bien, déjenme ver para cerrar el día de hoy. Esto pues ya fue lo que hicimos. Mañana vamos a utilizar el mouse y el jueves vamos a crear ventanas de diálogo. El lunes creamos barras de menú, modelo vista controlador y terminamos con programación orientada. Ah, no, luego vamos con la parte de persistencia, pegarnos a la base de datos, de ahí modelo vista, no, pegarnos a la base de datos, terminamos con programación orientada a objetos y tenemos una semana para estudiar JavaScript. Como siempre, agradezco muchísimo su atención. Espero que hayan aprendido, que lo hayan disfrutado. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar, bálsamo labial. Nosotros nos vemos mañana.